Hola jóvenes, espero que tengan un buen día. Vamos a continuar con la semana de reforzamiento. Hoy el tema es ¿qué es la cultura de paz? Posteriormente vamos a analizar el aprendizaje esperado. Valora la cultura de paz y en ella sustenta tus acciones y juicios sobre las relaciones entre las personas, los grupos y pueblos o las naciones. El énfasis es comprender qué es la cultura de paz. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender estos conceptos. Antes de ver qué es cultura de paz, necesitamos identificar qué es cultura y qué es paz. ¿Qué acciones promovemos para que haya una cultura de paz en la escuela, en la familia y en la sociedad? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Antes de empezar con los conceptos, vamos a hacer esta reflexión. En su cuaderno van a anotar la pregunta: ¿cuál es la reacción ante este tipo de situaciones? Y vamos a ver qué situaciones. Entonces anotamos la pregunta y vamos a analizar la reflexión. Seguramente has vivido o visto situaciones dentro o fuera de la escuela, en los espacios donde convives con tus compañeros y compañeras. Y aquí vamos a ver qué tipo de situación. Cuando a alguien se le dice palabras altisonantes, se le empuja o simplemente se es víctima de un chisme. Si agredes o eres víctima de una agresión, lo correcto es dialogar y ofrecer una disculpa a la persona que se sintió agredida. Sin embargo, hay una posibilidad que haya personas que te inciten a buscar pelea o venganza. Ante la posibilidad de enfrentar una situación semejante, vamos a anotar la pregunta número 2. ¿Qué alternativa piensas que podría existir para lograr una solución que no sea violenta? Todas las que están en rojo las vamos a ir contestando en su cuaderno, por favor. Ahora, seguimos con la reflexión. Tenemos que pensar en formas no violentas para solucionar las diferencias o los conflictos que pudiéramos llegar a enfrentar en determinado momento. Para ello, las últimas preguntas que vamos a anotar en el cuaderno. ¿Cuál sería otra forma de resolver estas diferencias? La siguiente. ¿Cuál debe ser la actitud de las personas ajenas al problema? Y la última. ¿Cómo se tendría que abordar los conflictos y resolverlos mediante la cultura de paz? Esta es la situación que vamos a analizar y, como les dije, van a responder todas las preguntas que están en rojo en su cuaderno. Es parte de la actividad que van a subir a Classroom. Para esto puedes ir pausando el video y anotar las preguntas. Entonces, en pocas palabras, la reflexión del día de hoy es que si alguien te incita a la pelea, alguien se mete contigo o tú sin querer dañaste a alguien y este busca pelea, ¿tú cómo tienes que actuar? ¿Cómo tienen que actuar los que no tienen nada que ver con el conflicto? ¿Sí? Esas son las preguntas que vamos a contestar. Vamos a empezar ahora sí con los conceptos. Primero, ¿qué es la paz? Cuando la gente tiene libertad y seguridad en la vida, la paz puede lograrse con leyes y costumbres. Todo el mundo trabajando y viviendo en la comunidad sin problemas. Muy bien. Ahora, analizamos los dos conceptos necesarios. Primero, ¿qué es la cultura? Y aquí tenemos que el término cultura se refiere al conjunto de actitudes, valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de los grupos humanos. Muy bien. Tenemos que la cultura es aparte de las tradiciones, de las costumbres, los usos de las culturas, las formas de vida, las formas de pensar. Todo eso es la cultura. Ahora, otra vez, una nueva definición de paz. La paz es la ausencia de conflictos armados, internos o internacionales. Es considerado también un valor que rige las relaciones internacionales. Es un valor universal y por ende un derecho humano que concierne a todos los individuos. Como acción, la paz implica respeto a los derechos humanos, tales como ser educado en y para la paz,
la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro, la desobediencia y la objeción de conciencia, la resistencia contra la opresión y exigir a los estados un desarme general completo, la libertad de pensamiento, opinión, expresión, conciencia y religión. Todas estas acciones promueven la paz. Muy bien, ahora, en su cuaderno van a anotar estas 3 preguntas y vamos a visualizar el siguiente video que justamente nos habla de la búsqueda de la paz. No, o sea, ¿por qué discuten? Por el festival. Natalia no entiende que primero debe ir la estudiantina. El que no entiende eres tú. Es mejor que primero sea la poesía coral. Seguro que si dialogamos encontraremos puntos de acuerdo. Va. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo lograr que todos vivamos en paz? La paz es una condición de la naturaleza humana, aunque parezca lo contrario. Todas las naciones se comprometen a la paz, la cual no solo es entendida como una ausencia de guerra, sino como el vivir en democracia. La paz no depende únicamente de la buena intención y las líneas de acción gubernamentales, sino también de que cada persona se ocupe del bienestar de los demás. Al respecto, todos tenemos deberes: buscar un ambiente agradable en familia y en otros ámbitos en los que nos desenvolvemos, como la escuela, la comunidad o el trabajo. Ser honestos y descartar la corrupción. Manejar un lenguaje adecuado cuando hablamos o discutimos con las personas. En la historia, encontramos individuos que han reflexionado sobre las diferentes formas de construir la paz. Otros han retomado estas ideas para actuar con inteligencia y sabiduría y resolver grandes conflictos apartándose de la violencia y logrando la paz en sus naciones. ¿Paz de manera pacífica? El pueblo tibetano encuentra la paz en los Dalai Lamas, gobernadores y maestros altamente espirituales, por lo que, guiados con su sabiduría, este pueblo vive en paz. El actual líder tibetano viaja por el mundo defendiendo la recuperación de su territorio, así como apostando a la no violencia y los derechos humanos. Por este motivo, le fue otorgado en 1989 el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué historias? Me tienes muy emocionado con todo lo que me dices. ¿Resolver conflictos entre naciones para poder vivir en paz? ¿Cómo te interesaste tanto en el tema? Lo escogí para la clase abierta de fin de mes. Y entre más investigo, más me emociona. Ayer vi un video sobre un estadounidense, Vaya Rustin. Muy bien, continuando con esto ahora. ¿Qué es la cultura de paz? Una vez que ya analizamos qué es cultura y qué es paz, vamos a ver esta definición. De acuerdo a la UNESCO, la cultura de paz es el conjunto de valores, actitudes y conductas que crean y ocasionan interrelaciones e interacciones sociales, con base en los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad. Implica construir una cultura sustentada en el rechazo a toda acción violenta. Fíjense, esta es la base de la cultura de paz. No promover ningún tipo de acto violento, ¿sí? La número 2. Prevención de los conflictos y sus causas. Nunca se va a buscar el conflicto, siempre se va a buscar el diálogo. Solución de problemas mediante el diálogo y la negociación, lo que les acabo de mencionar. Garantizar a todas las personas el ejercicio de sus derechos y proporcionar la posibilidad de participar plenamente en el desarrollo propio de cada sociedad. Por lo tanto, la cultura de paz implica que las personas, grupos y sociedades fomenten valores, actitudes y conductas que procuren la paz. La búsqueda de la paz y fomentarla como una cultura entre los grupos, los pueblos y las naciones tiene como antecedentes la lucha de personas y grupos que se han opuesto a la solución de las diferencias por medio de la violencia. Entonces, como vemos, hay varias personas que dieron origen a esta cultura de paz, ¿sí?
que promovieron la solución de conflictos sin ningún tipo de acto violento, solo a través del diálogo, a través de la diplomacia, a través de la negociación. Para finalizar, vamos a ver un último video y vas a resolver la pregunta en tu cuaderno. La pregunta es: ¿coincides en que se puede promover el respeto a los derechos humanos mediante la no violencia? Si vas a poner que sí, me pones por qué. Muy bien, igual si tu respuesta es no, pones por qué. Y por último, vas a escribir cómo promueves la cultura de paz en lo personal, en la familia, en la escuela y en la sociedad. Observamos el video y con eso finalizamos la sesión. En décadas recientes, uno de los recursos que más se están utilizando para protestar por las injusticias es la no violencia. Este método de lucha política se basa en el diálogo pacífico y en desistir de actos violentos. La no violencia confronta el terrorismo, se opone a todo lo que cause daños físicos o psicológicos a seres vivos y exige actuar en contra de la violencia y la opresión. La no violencia se caracteriza por rechazar el uso de la violencia dentro de las acciones emprendidas para obtener un cambio social o político. De acuerdo con el profesor Gene Sharp, la acción no violenta es una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión pueden llevar adelante su lucha sin violencia. No es un intento por prevenir o ignorar el conflicto, sino una respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en política, especialmente cómo ejercer el poder de manera efectiva. Uno de los fines de esta teoría es tratar de reducir el poder de los gobernantes, al retirar la cooperación y la anuencia del pueblo. Básicamente, la no violencia se divide en tres categorías: la protesta, la no cooperación y la intervención no violenta. El pionero de la filosofía de la no violencia es Mahatma Gandhi, al ser capaz de dirigir a la India hacia su independencia. En 1915, Mahatma Gandhi regresó a la India desde Sudáfrica, con el objetivo de liderar el movimiento de independencia de su país del Imperio Británico. Para ello, Gandhi empleó la filosofía de la no violencia. Aplicó los métodos de la desobediencia civil y el satyagraha, o fuerza de la verdad, como Gandhi solía llamarlo, con lo que mostró a su pueblo la manera de hacer justicia mediante procedimientos pacíficos. Así, por ejemplo, en abril de 1930 realizó la Marcha por la Sal. Recorrió 380 kilómetros para llegar al Océano Índico, donde recogió con sus manos unos granos de sal. Ese gesto fue suficiente para que la población mostrara su resistencia a la prohibición para recolectar sal. Miles de seguidores imitaron a Gandhi, tomando directamente la sal de mar. Muchos de ellos fueron encarcelados y acusados de ladrones. Los ingleses mantenían el monopolio de la sal, por el que cobraban un impuesto sobre este producto que les redituaba anualmente cerca de 115 millones de francos oro. El Imperio Británico no estaba dispuesto a perder esas ganancias. Por eso, un mes después de su visita al Océano Índico, Gandhi junto a miles de personas llegaron al depósito gubernamental de sal de Dharasana. En respuesta, los policías custodios del lugar les propinaron garrotazos y detuvieron a la mayoría, entre ellos al mismo Gandhi. Esta vez permaneció 9 meses en la cárcel, pero tiempo después se reconoció que los pobladores de la India tenían el derecho de recolectar sal. Luego de la independencia lograda en 1947, el pueblo hindú continuó aplicando las enseñanzas de su líder y guía, quien además continuó trabajando para construir una cultura de paz a través del principio de la no violencia.